Ok, buenos días también los que están en casa, simplemente por chequear si me escuchan. Sí, se ¿Me escucha. confirman? Todo bien, profe. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar la clase de lo que estábamos discutiendo la vez pasada. Entonces, vamos a empezar con un pequeño repaso. Después del pequeño repaso, les hago preguntas si es que tienen dudas y me dicen si es que tienen dudas. ¿Okay? Siempre, o sea, creo que ese espacio no lo usan mucho, yo creo que es un error. O sea, ¿por qué? Porque si no me hacen preguntas, supongo que estamos perfectos. Y eso me gusta. ¿Ok? Porque entonces yo supongo que ya saben lo que les enseñé. ¿Okay? Así que eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? O la idea esencial, voy a seguir haciendo ejemplos hoy, por supuesto, fue lo que llamamos la ley de Gauss. Entonces, Gauss, como les dije, va a reinterpretar el electromagnetismo de una forma completamente distinta, dado que Faraday nos permitió entender las líneas de campo. Entonces ahora teníamos algo ocupado todo el espacio, esta cosa increíble, colocar una carga eléctrica y ¡pum! Se llena el espacio de algo que lo llena en todos lados, ya no hay vacío. De hecho, el vacío no existe, siempre hay campos. ¿Okay? Esa noción de vacío fue una creación mental, pero el vacío significa no materia, pero no significa que no hay nada, hay campos. ¿Okay? Y hay muchos, entre esos eléctricos, magnéticos y también otros más, que bueno, en el futuro espero algunos aprenderán. Entonces la ley de Gauss, que nos dice que esencialmente si yo tomo una partícula o tomo cualquier cosa, una fuente, ya no tiene por qué ser una partícula, puede ser un objeto volumétrico, superficial, lineal, puntual, que tiene carga, y esto entonces tiene en su interior una carga Q, y el interior entonces de esa carga Q, entonces nos va a permitir en su interior de carga Q, y esto entonces genera un campo en el espacio. Pero entonces la idea de Gauss es que cómo caracterizar ese campo, y lo que él va a decir es que si ustedes toman esto y lo encierran, hay que encerrarlo, hay que tomar un volumen B. Y si toma ese volumen B, Gauss diría que la ley que satisface el campo eléctrico es lo que diría simplemente el flujo del campo eléctrico es igual el flujo en un volumen cerrado. Cerrado significa la superficie de este volumen, la anotamos así, espero que se vayan acostumbrando así, de frontera significa la superficie. Entonces lo que nos dice es que el flujo, que es el flujo simplemente es la integral del campo en un vector multiplicado por otro vector, que es el elemento superficie vectorial. Olvidar, eso que está ahí lo voy a usar muchas veces, pero significa n, y este n, ¿cuál es? Es la normal de la superficie en cada punto del espacio, porque es algo que puede cambiar en cada punto del espacio, no es una constante, no es un vector unitario, es algo que cambia en cada punto del espacio. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, voy a usar otro color, aquí entonces, entonces, n aquí apunta hacia acá, en esta parte del espacio ahí, pero si me paro por acá, n apunta hacia acá, etc. Así que eso que está ahí no es tan inocente porque hay que integrarlo. Porque no es un vector constante que se saca para afuera. ¿Vale? Es algo difícil, no es fácil. Digamos, no diría que esto simplemente es la carga, bueno, no vamos a colocar así. La carga al interior va a enfatizar eso dividido por epsilon por 0. ¿Ok? ¿Estamos claros ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Estamos claros en casa? ¿Me pueden responder por el chat? Muchas gracias. Entonces, esa carga que está en el interior, en general, digamos, solo está en el interior del volumen. Y por lo tanto, bueno, esto nos da lo que llamamos la ley de Gauss, que fue lo que la vez pasada. Y con ¿Profe? eso Gauss... ¿Sí? ¿Profe, me escuchó? Yo escucho? tengo una duda. Por ejemplo, como lo vimos en el casquete hueco la clase pasada, dentro de ese casquete se podría percibir un campo eléctrico externo. Claro que sí, pero ese casquete, ese campo eléctrico externo, satisface esto. Voy a volver a responderlo de otra forma. Imagínate que yo tengo una fuente, una carga puntual acá, Q, y acá está mi otra carga. Por ahora, coloquémosla acá, pero no me preocupa el campo eléctrico que tiene la carga que estoy analizando acá. Y uno se pregunta, la carga externa, ¿cómo afecta el campo eléctrico que está acá? Lo que les dije la vez pasada, y volver a explicarlo porque alguien me preguntó, se me olvidó quizás responderle a todos,
es que esta carga, supongamos que genera este campo de Q. Este campo que está acá, si uno toma acá, y por ejemplo les dije que separada esto, si uno toma esta superficie, esta voy a ser más enfática, la superficie externa, la parte de afuera. Si uno calcula el flujo sobre esa parte de afuera y lo proyecta, ese flujo tiene que ser, cuando, obviamente tiene que ser un ángulo chiquitito, lo hago grande porque para que sea más fácil dibujar, ese chiquitito, ese es el mismo que está acá, el flujo que tengo acá. Es exactamente el mismo flujo que está ahí, porque se proyecta, el área se proyecta. ¿Okay? Recuerden que esta no es un área cualquiera, es un área proyectada. No es que le calculo en la superficie y lo multiplico por el campo, no, multiplico el campo por el vector normal, eso hace que se proyecte. Por lo tanto, eso es lo que hacía que calcular aquí el flujo en esta zona acá, y luego calcularlo acá, y luego calcularlo acá, y les mostré que eso se cancelaba. Uno era hacia acá, porque su normal iba hacia allá, pero la normal del otro va en la otra dirección, y eso se cancelaba. Y por lo tanto, hace que el campo externo no influya al flujo creado por la carga externa. Por eso les dije que se anulaba. ¿Ok? Solo les puse esa superficie y se me olvidó enfatizarles que obviamente el área externa es la misma porque se proyecta. Es eso lo que hace que entonces sea cero. ¿Ok? ¿Es claro para la pregunta que alguien hizo por casa? ¿Está bien? Sí, profe. Muchas gracias. O sea, eso me dice, y si lo quieren pensar como gravedad, que el flujo, no quiere decir que no lo voy a sentir, pero si yo estoy acá y me pregunto el flujo gravitacional que crea Júpiter sobre mí, si es que me afecta, okay, al campo gravitacional que me crea la Tierra, si es que la encierro la Tierra, y la respuesta es que el flujo no se afecta. Obviamente, si siento la gravitación, está acá, va a sentir el campo eléctrico que está acá, pero esa no es la pregunta que nos estamos haciendo, estamos preguntando si siente el flujo en la superficie cerrada. Y ese no lo siento, esa es la gracia, aquí aislado. ¿Okay? Sin duda siente la fuerza, o siente el campo que está generándose, pero el flujo, si calculo el flujo sobre la superficie cerrada, ese no lo siento. ¿Okay? Porque se sube y se resta apropiadamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué dice debajo de... ¿Qué dice el subíndice de Q? Es el campo de esta carga. Quise enfatizar que es solo el de esta carga, no el campo que genera esta otra carga. El campo que se anula sobre esta superficie es el campo que genera la primera carga. Oh, me refería a la fórmula, que está ahí arribita, el subíndice. Acá arriba, acá Sí. en la Q dice interno. Es la carga interna, al interior del volumen. Ya, perfecto, ¿Ok? gracias. ¿Ok? Ok, entonces estábamos haciendo un ejemplo, vamos a tratar de terminar ese ejemplo y hacer un par más de ejemplos para que vean cómo es útil. O sea, para simplemente acostumbrarnos a calcular ahora como Gauss se gustaría calcular. Entonces el ejemplo que estábamos haciendo es un casquete esférico, resumo un poco lo que hicimos, y ahí aprovecho de hacerle preguntas si algo no quedó claro. Entonces teníamos un casquete esférico, y entonces cargado con densidad uniforme, ok, sigma, y habíamos tratado de calcular el campo eléctrico, y lo que descubrimos fue que al interior, es decir, que si esto tenía radio R0, descubrimos que el campo eléctrico por ahora al interior, para R menor que R0, ¿se alcanza a ver ahí? Sí, se alcanza a ver, encontramos que era 0. Eso fue lo primero que descubrimos, interesante, inesperado, entre comillas. ¿Ok? Ahora, ups. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolverlo al exterior, porque al exterior, entonces la explicación, y les dije que, y eso puede ser un buen ejercicio propuesto, es que les dije que la explicación era fácil, uno toma cualquier punto y nos muestra que el efecto de integrar sobre ese ángulo sólido que está ahí, un ángulo sólido, es cancelado completamente por el efecto de integrar acá, y eso nos mostraba que la fuerza hacia allá y hacia acá se cancela. ¿Ok? Y la razón, uno dice, pero ¿cómo eso es posible? Simple. Este está más lejos y tiene más cosas. Pero al estar más lejos, la fuerza va como el inverso de la distancia. Por lo tanto, como está más lejos, debería ser un poquito más pequeña, pero son más, porque es un área más grande. Este está más cerca, luego el campo debería ser mayor, pero tiene un área más chiquitita. Y la suma de los dos es exactamente cero, porque ambos van como el inverso de la distancia al cuadrado. Sustentan el mismo ángulo sólido. Esa es la explicación. Y no importa cuál sea el punto. Toman cualquier punto del interior de la esfera,
y van a encontrar exactamente el mismo análisis. O sea, si me toco muy cerca de la superficie, si alguien tiene duda, y hacen el mismo análisis, van a encontrar que el ángulo sólido que está acá es el mismo que está acá. Y así nos va a establecer en todos los puntos al interior. ¿Ok? Ya es un resultado no obvio, porque si uno trata de si no conociéramos la ley de Gauss, nos demoraríamos un montón en calcular eso. Seguramente cursos, digamos, de introducción profesor. o cuantización, gravitación, solo son tratando de resolver ese problema y les debe haber costado. Sí, ahora se escucha. Que parece que un alumno se cayó y está en la sala de espera. Lo acabo de entrar. Muchas gracias. De vez en cuando miro el computador. Digamos. Ya. Muchas gracias por avisar. Muy solidario, muy bien. Y ahora nos falta, ¿qué pasa para R afuera? Uno se pregunta ya, pero R mayor que R0. Yo quisiera saber cómo el campo acá, si tiene que haber algún campo, si está cargado. Entonces, de nuevo usamos la ley de Gauss para resolver este caso acá. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, bueno, muy simple. El flujo es simplemente sobre esta superficie. Entonces, tomar una superficie. ¿Cuál superficie tomo si quiero calcular ahora el campo en un punto R por acá? Entonces, cuando ocupen Gauss, lo que tienen que hacer siempre es usar alguna superficie que tenga simetría para que sea fácil de calcular. El resultado no depende de la simetría de la superficie, pero el cálculo sí. Por lo tanto, hay que siempre tomar superficies con simetría que tenga el objeto. Les voy a hacer algunos con menos simetría. Entonces, en este caso, la simetría natural es que uno toma una esfera que encierra la esfera que está ahí, al interior, el casquete, que encierra el casquete de R0. Por tanto, tomo una esfera, voy a colocarlo así para que estemos de acuerdo, de radio R. ¿Ok? Y hago una integral de superficie cerrada, que es la frontera de esa superficie, que simplemente me queda E por R por ds. ¿Ok? Como es una esfera, inmediatamente sé que el vector normal de la esfera es R unitario, por si quieren verlo así, voy a colocar inmediatamente de a poco para llevarlos, es simplemente el elemento de superficie de integración de una esfera es R cuadrado, seno de teta, de phi, donde teta, 52 de notación, es el vector es el ángulo respecto al polo norte, es el ángulo que nos da este ángulo, ¿ok? Con respecto a la vertical, y phi es el ángulo azimutal que nos da cuenta cómo giramos, ¿ok? Esa notación que se ha usado para que sea más fácil. Y el flujo, según Gauss, tiene que ser igual a algo. El flujo tiene que ser la carga al interior. Ahora dijimos que la superficie era sigma la vez pasada, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Sí? Entonces la carga al interior es simplemente, si tengo una densidad constante, tiene que ser la densidad por el área del objeto. Y en este caso el área del objeto es simplemente sigma por el área de la superficie es 4pi R0, ¿ok? Cuadrado. ¿Sí? La simetría tiene que ser geométrica nomás. Sí, Vengo a tomar el CO2, una repetición. ok. ¿Sí? Tiene que ser simetría geométrica nomás, o también tiene que ser de carga. O sea, carga uniforme. La simetría es que tenga el problema. Como tienes que integrar la superficie, tienes que usar de alguna forma las propiedades que tiene. ¿Ok? Hay que usar las propiedades. Porque, por ejemplo, si yo tengo dos cargas, por ejemplo, esta es una pregunta más difícil. Una carga. ¿Cuál de ustedes creen que sería la correcta simetría? Tengo una sola carga puntual, que no privilegia nada en el espacio. Una esfera. Pero ahora si tengo dos, ¿cuáles piensan que debería ser la forma correcta? Dos. ¿Un cilindro? No, porque un cilindro privilegia el eje, pero si tienen dos, ¿qué piensan? ¿Cómo es? No, eso sería muy lejos, ¿verdad? Muy lejos, infinito de una esfera, porque las dos se ven tan cerca que parecen un punto. Muy bien. Pero cerca hay que usar elipsoides. Porque rompo la simetría. Un elipsoide hay que usar coordenadas elípticas, ¿ok? En 3 dimensiones. Y no se las han enseñado mucho, no sé por qué, pero hay que aprender más coordenadas. ¿Ok? Hay que aprender más cosas. La simetría es importante. ¿Ok? Entonces uno tiene que ir descubriendo cuál es. Un cilindro no es una buena idea porque un cilindro privilegia muchos ejes. Y eso no es cierto porque en infinito 2 puntos se ven en un solo punto, por lo tanto es un efecto. No un cilindro. ¿Ok? ¿Sí? Profe, ahí R tongo era hacia donde va. R es el vector unitario en la esfera. Es decir, te paras en cualquier punto de la esfera y apuntas en R. Ah, ya. Recuerda la esfera. R es el vector unitario que apunta en la dirección radial. ¿Ok? ¿Estamos bien? Estamos bien.
Entonces, tomamos esfera y calculamos. Y lo que hacemos fue lo mismo que les dije la vez pasada, lo volví a repetir, pero volví a hacer más ejemplos. Lo importante es hacer un ANSA, y esta es la única dificultad del método de Gauss. La ley es correcta, pero cuando uno no tiene simetría, como no sé lo que vale R, no puedo hacer nada. Pero entonces, cuando uno tiene simetría, puede ser adivinanzas. ¿Ok? Así que ahí es donde uno tiene que usar la cabeza. Entonces, lo que dijimos la vez pasada, que en principio debería depender de la coordenada radial, de la coordenada azimutal y del ángulo polar. Sin embargo, como en un punto, no hay ninguna razón para decir en qué dirección está el polo norte, hacia allá, hacia acá, etc. Da lo mismo. No puede el polo norte sin un único punto en el espacio. Por lo tanto, uno dice, no puede depender de esto y no puede tampoco depender de esto, porque si me paro así, miro hacia allá, o miro hacia allá, o miro hacia allá, veo lo mismo. Por lo tanto, no puede depender de eso. Y por lo tanto, uno concluye que esto es función solo de R y además va en la dirección radial por la misma razón de simetría. ¿Ok? Reemplazo eso acá y ahora entonces me queda que el flujo vale la integral de superficie, pero solo tengo que integrar teta y phi. Teta lo integro entre 0 y entonces pi, y phi lo integro entre 0 y 2pi. Con eso recorremos completamente la superficie. Me queda R, que no depende de la integración. R por R punto se van, me queda R cuadrado, se cancelan, quiero decir, cuando digo se van, que se vayan a algún lugar. 0 por d teta de phi. Y ahora integro eso, pero estas son integrales triviales. En de phi nada depende de phi, va de 0 a 2pi, así que sale un 2pi. Aquí este pedacito de acá aporta un 2pi. Este pedacito de acá es la integral de seno, eso es coseno, luego entre 0 y pi, y sale un 2. Y por lo tanto, esto me da que esta parte de acá vale simplemente E de R, R cuadrado igual a la carga al interior, que es 2, es sigma por 4pi, dividido por K 0 al cuadrado, partido por epsilon 0. ¿Ok? Y por lo tanto encuentro que el campo eléctrico, este es el módulo, lo espejo acá, dividido por R, y además después lo coloco en la dirección radial, me queda que vale sigma, los 4, acá, el 4pi que me da, 4pi se derrata, lo buscamos en amarillo para que quede claro, me falta eso. Se cancela eso con ese, y me queda entonces sigma R0 cuadrado partido por epsilon 0 R al cuadrado. Voilà, en la dirección R unitaria. Ahí tenemos el campo eléctrico. Así que lo que uno descubre de esta expresión que está acá, descubre entonces que si graficamos esta expresión que está ahí, si la graficamos, entonces encontramos lo siguiente. Vamos a encontrar lo siguiente. Revisa el caso así que la pizarra va muy rápido por ser. Entonces encontramos lo siguiente. Hacer un experimento de prueba para dar más tiempo, así no borro. Me cuentan después si se ve bien en la pizarra en blanco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que descubrimos entonces es que el campo eléctrico se ve bien. No, eso sí que se ve mal. Ok. Se ve muy mal. Ahí sí. Entonces descubrimos que el campo eléctrico entonces con casquete esférico es el siguiente. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico de un casquete esférico? Es una cosa muy extraña, es 0 al interior y fuera, entonces, y fuera vale de la siguiente forma. Ahí tenemos un E de R que vale 0 cuando R es menor que el radio del casquete esférico, y vale lo que encontramos ahí, que es sigma R0 cuadrado partido por epsilon 0 R al cuadrado en dirección radial, cuando R es mayor o, en este caso, bueno, coloqué la desigualdad porque no quiero todavía discutir qué es lo que pasa en la superficie, hay una singularidad. Paso de 0 a algo finito, por eso prefiero no discutirlo todavía, pero lo voy a discutir en algún momento con más cuidado. ¿Ok? O sea, porque uno dice, pero ¿qué pasa justo en donde está el casquete? Obviamente, uno por continuar podría colocar algo así, pero pasar por arriba de una carga siempre es problema. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Voy a volver a ese problema con cuidado, lo discutir en algún momento. Entonces, uno encuentra esto que está acá. Si uno lo grafica con función de la coordenada radial, graficamos el módulo del vector, entonces vamos a encontrar que eso es simplemente 0, 0 y... ok, voy a tomar. Me gusta más el amarillo. Vale 0 acá hasta R0 y de repente aparece un campo que decae
como el inverso hacia allá, va como el inverso de 1 partido por R cuadrado, y su valor acá, si quiere ser cuánto vale, cuando vale justo R0 se cancela, así que eso vale sigma partido por epsilon c, que era más o menos el mismo valor que teníamos cuando consideramos un plano cargado. ¿Ok? Y eso es porque, bueno, varias explicaciones de esta forma, simplemente para entenderlo. Primero nos dice al interior 0, ya sabemos por qué. Hacia afuera y acá empieza con ese valor, porque localmente una esfera, si la miro, es como si hubiera un plano ahí. ¿Ok? Si estoy muy cerca, debería tener como un plano. ¿Están de acuerdo? Tomen una esfera, se acercan sobre ella, y verían que localmente uno puede pasar un plano. Eso explica ese valor. Y después de acá es como el inverso de la distancia. Ahora si alguien en la calle me pregunta, ok, tengo un casquete esférico y descubrí, todavía no todo, pero descubrió que va como el inverso de la distancia. ¿Cómo le explicaría eso a esa persona? ¿Cómo podría explicarle a alguien que por qué decae como el inverso de la distancia? ¿Cómo lo explicarían ustedes? También en casa, ¿cómo lo explicarían ustedes? ¿Alguien cómo explicaría que un casquete esférico va como el inverso de la distancia? ¿Qué argumento dirían? Eso es porque cada vez que tengan resultado, a mí lo que más me importa es que razonen y busquen el por qué. No es solo encontrar una forma y terminé, estoy feliz, tengo un 7. No, eso no es un 7. Un 7 es que entendieron, te voy a decir algo. ¿Ok? Siempre comenten lo que encuentran. A veces incluso si está mal y lo comentan bien, eso es un 7. ¿Ok? Valoro mucho eso. Eso sí que lo van a descubrir. Eso sí para mí tiene infinito valor. Significa entender. Aunque signifique en la práctica que no entiende el resultado, no es el correcto, pero entiende que no es correcto. ¿Ok? ¿Cómo explicarían eso? ¿Cómo explicarían el inverso de la distancia al cuadrado? ¿Alguna idea en casa? ¿O por acá? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Hay una duda por acá? ¿Sí? ¿Que por qué cuando R vale R0 vale eso si había dicho que se iba a infinito cuando está en la superficie? Oh, dije, me estoy acercando al límite. Siempre piensa como límite. Ay, Estoy por el límite de la curva en amarillo. Por eso lo dije en amarillo. Porque vengo por la curva. Tienes razón. pero no Esto lo está tengo... justo eso. No, hay un problema, hay que ser cuidadoso. En realidad acá hay un hoyo. Podemos discutir por qué. Hay un hoyo. No está en el valor, no, pero el límite sí lo conozco. Por un lado es 0 y por el otro lado tiene ese valor. ¿Ok? Bien, como nadie respondió, yo respondería. Bueno, muy simple. Uno lo que hace siempre en física es, cuando algo no lo entiende, uno dice, tengo que irme a algún límite extremo donde pueda entender. Bueno, ¿dónde lo entiendo bien? ¿Qué pasa si tomo ese casquete esférico, lo pongo aquí y lo lanzo y lo pongo, no sé, por allá donde está, no sé, muy lejos, Neptuno? ¿Cómo vería mi casquete esférico? O tomo un huevo y lo llevo hasta Neptuno. ¿Cómo lo vería desde acá? Un punto. ¿Y un punto qué campo eléctrico tiene? Si tiene carga, una carga constante, porque tiene que tener carga constante, una superficie cargada. ¿Cuánta carga tiene? Da lo mismo, la calculo, sigma 4pi. Por lo tanto, muy lejos, eso se ve como un punto, y por lo tanto el campo eléctrico por continuidad tiene que recuperarme que eso es un punto. Y eso es lo que me está diciendo esta fórmula. ¿Ok? Así que si alguien me dice, ¿por qué va 1 partido por R cuadrado? Es muy simple, porque desde muy lejos, eso tiene que ser igual a la carga puntual. Punto. Se acaba la discusión. ¿Ok? Ahora uno dice, pero cuando me acerco, ¿por qué no las veo tan bien? Sí, lo vas a ver cuando la cruces. De repente el campo se va a ir a cero. Ahí te vas a dar cuenta que hay algo raro. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien en casa? ¿La explicación? Hay algo grave. Se me olvidó algo. Sí. Ah, sí, estamos grave. Estamos bien. Perfecto. Ok, entonces, así resolvemos este problema. Vamos a hacer un segundo ejemplo, un poco similar, pero para encontrar las diferencias, y después vamos a hacer uno menos trivial. El segundo ejemplo que vamos a hacer es si escucho si hay preguntas, por si acaso, ¿no? Si uno está muy cerca, entonces se comportaría como el campo eléctrico de un plano. En la superficie, eso es correcto. En la superficie, si te colocas en el casquete esférico, en su superficie, por acaso, este no es el casquete esférico, pero si te colocas en la superficie, es un plano. De hecho, vamos a descubrir que el campo eléctrico de cualquier cosa muy cerca en la superficie es equivalente a un campo eléctrico de un plano. Por eso los planos son muy útiles. Nos va a servir por lo menos para conocer el campo eléctrico en la frontera. ¿Ok? No es casualidad, con eso vamos a hacer cosas después en el futuro. Así que eso es correcto. Ah, ok, perfecto, gracias. Bien, entonces, segundo problema, vamos a tomar ahora una esfera cargada. Esfera cargada. Nos damos una densidad de carga, si quieren, ρ0. ¿Ok? Esfera cargada. Y la pregunta que queremos resolver es cuál es el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces, obviamente, cuando el problema tiene simetría, ni siquiera lo pienso. Claro, si el problema no tiene simetría, tengo que calcular.
¿Ok? Es decir, que cuando ven un problema cualquiera y me coloca, calcule el campo, las dos opciones que tengo es, o lo calculo integrando, es decir, haciendo la integral de volumen del BQ partido por 4pi epsilon 0, si quieren R menos R', y considero cuáles son mis R y mi R' apropiado, R' es la fuente, entonces ocupo esa fórmula o ocupo esta otra fórmula. Es lo que inmediatamente tengo que pensar en cada problema que alguien me plantea. Ahora, la primera opción es, siempre funciona. Eso es como realmente, es como un cañón que mata moscas, puede ser cualquier problema. Simplemente hay que saber integrar. Ustedes son expertos en integrar, así que no hay problema. Hay que saber integrar. ¿Ok? Por eso antes, bueno, a mí me gustaba más el simulante de la facultad, ahora es una cosa fea, pero alguien conoce cómo era el símbolo hace unos 20 años atrás de la facultad. Es una cosa mucho más interesante, un poco más nerd, pero mucho más interesante. Ahora sí, tenía una U y había una integral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si alguien es ingeniero, no pueden no saber qué es. ¿Ok? Así que eso es vital. ¿Ok? Eso los va a distinguir de muchas personas, saber cálculo. ¿Ok? Entonces, tengo estas dos opciones. La primera para cualquier problema. La segunda para problemas con simetría. ¿Ok? Si tiene simetría, me voy por el segundo camino. Uso causa, inmediatamente. ¿Ok? Este tiene simetría, como una esfera. O sea, una esfera, amigo, arriba, abajo, a todos lados, todo se igual. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si hay simetría, ¿es así? Lo último que dice hay Q interior. Q al interior, si estoy tratando de enfatizar que es al interior, porque, para que no vean que no es la carga en todo el espacio, la carga al interior. Ahora, la carga al interior, ¿cómo se define? Simplemente voy a responder a tu pregunta. La carga al interior, si quieres, si alguien me decía carga, bueno, es simplemente el BQ integrado en el sistema que estoy mirando, en el volumen que estoy mirando. ¿Ok? Obviamente por ahí le puse puntuales, pero cualquier cosa hacer la integral sobre el objeto donde están las cargas. ¿Ok? Y ahora entonces integrar. Pero ya tenemos más experiencia, así que obviamente todos, ¿qué camino tomamos? ¿El 1 o el 2? Si tiene simetría. El 2. Y ese es el, ¿sí? ¿El 2 dijo alguien por ahí o había una pregunta? Sí, dije el 2. Muy bien, gracias por responder. Ahora, eso es vital, es muy vital saber hacer eso. Si usamos la primera, se puede resolver, pero me voy a demorar 45 minutos, más o menos. En el segundo me voy a demorar 5. ¿Ok? Y cuando les diga un problema está calculado para una hora, está calculado para una hora, pero puede ser que si uno toma el mal camino, bueno, 6 horas, y por eso les vamos a hacer pruebas de 24 horas, o sea, no sé, hasta que se convenzan que tomaron el buen o mal camino, es lo mismo. El resultado es correcto, ¿eh? No es que esté mal calcular con el primer camino. Simplemente es que cada uno escoge en la vida lo que quiere hacer. Optimiza su tiempo, no lo optimiza, calcula o no, eso depende de cada uno. ¿Ok? Pero no quiere decir que usar el otro estrategia sea mala, es correcto. ¿Ok? Eso es correcto. ¿Ok? No hay ningún problema. Simplemente que toma más tiempo, pero bueno. Eso no es el tiempo lo que vamos a quitar de ellos, simplemente es que encuentren el resultado. Entonces, Profe, ¿sí? me queda algo dando vuelta, porque resulta que vimos ejercicios ya, por ejemplo, el de la varilla infinita que tenía simetría. Entonces, en ese caso también hubiese sido mejor utilizar flujo, las leyes de Gauss. Por supuesto, por supuesto. De hecho, voy a hacer de nuevo la línea infinita para resolvérselo rápidamente. Por supuesto. Ok, Gauss, muchísimas que tiene gracias. simetría, es más fácil, pero los tengo que hacer integrar, porque tienen que saber integrar también. No, eso me voy a encargar sí o sí. ¿Ok? Así que les voy a hacer sí o sí problemas, quizás sin simetrías, para yo chequear que pueden integrar. ¿Ok? Es parte de lo que necesito chequear en algún momento. Ok, solución. La solución, obviamente, si una esfera se va a separar en dos partes. Primero calculamos el campo eléctrico al interior de esta esfera. Lo dije el radio. Obviamente tiene radio RC. ¿Ok? Se me olvidó colocarle el radio. ¿Se imaginan que colocamos un radio RC? R0, radio, esfera. Entonces, y tenemos R al exterior. Esta se va a colocar igual porque en este caso hay continuidad y etcétera, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos? Entonces,
Partimos. Entonces, para resolver el 1, hacemos ley de Gauss. Entonces, obviamente, lo primero que hacemos es tomar un radio más pequeñito, y entonces lo primero que hacemos es la integral de acá, ya vamos a avanzar un poco más rápido, el flujo. Así que, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a ser el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, si una esfera, por supuesto, depende de R, de θ, de φ, no puede depender ni de φ ni de R por simetría del problema. Igual cosa que hice antes, así que eso vamos más rápido. Va en la dirección radial, y esto tenemos el ds que también va en la dirección radial, y eso entonces se escribe como r cuadrado seno de θ de θ de φ. Por el otro lado tenemos la carga al interior, ¿ok? Pero esta vez estoy tomando una, si vuelve al problema, tengo una esfera, y estoy tomando una esfera, por supuesto, lo que voy a tomar es una esfera por la simetría, obviamente, se faltó enfatizar eso. Tomamos otra esfera, pero al interior, porque tiene que tener el radio menor que el radio de la esfera grande. La pregunta es cuánta carga tenemos al interior de esa esfera de radio R menor que el radio R0. La respuesta es muy simple, va a ser simplemente en este caso la carga al interior dividida por epsilon 0, eso tiene que ser la integral sobre esta esfera amarilla, ¿ok? De el dq partido por epsilon 0. Eso es simplemente el dq, ¿vale? La integral ¿de qué? De la densidad de carga, que es constante, por suerte, por el de volumen. Y el de volumen, obviamente, en este caso es un r cuadrado, seno de θ, de θ, de phi, de r. Hay un dr. ¿Ok? Porque vamos a integrar también el r. Pero, como es una esfera, entonces esto me da simplemente el volumen de una esfera multiplicado por ρ, y todo eso dio por epsilon 0. Así que la carga al interior es simplemente el volumen de una esfera. ¿Cuánto es el volumen de una esfera? Si uno integra eso, ¿cuánto es? Como conoce el resultado de pequeño, un resultado importante hecho por alquimia. ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4pi r cuadrado. 4pi, muy bien. Tercio, R. Muy bien. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la carga que hay hasta ahí. ¿Sí? ¿Se puede explicar ese último paso de cuando sale todo ese coche? Ok, eso es. El Q vale. Lo voy a volver a colocar acá. El Q vale. La carga al interior es simplemente la suma de todas las cargas que hay en el interior en ese volumen. Después me recuerdo que la densidad de carga, ¿qué es lo que es? O sea, la carga, ¿qué es lo que es? Depende del objeto, si es volumétrico, su velocidad lineal. Por lo tanto, vale densidad de carga, que en principio podría ser una función de Q, de R y θ, pero no lo es, por el de volumen. Y eso fue lo que escribí. El de volumen, eso que está ahí, en esférica, lo voy a escribir en esférica, y eso es la densidad. Ya. Y después lo integro. Ya. Ok, pero la integral es el resultado que ya fue encontrado por un gran matemático que es aquí. Entonces ese circulito amarillo se refiere a la esfera, no es un cero. Por eso cuando pinté una esfera, que los colores son importantes. Ya, ya. Dan información, no es porque me gusta pintar, digamos. Es porque creo que tiene información. ¿Sí? Es importante, no es broma. Creo que es útil. ¿Sí? Imagínense si viéramos blanco y negro. Entonces pondrían ropas de distintos colores, no tendría sentido. Cuando tienen colores en su ropa quieren decir algo. ¿Ok? Pero no lo tienen que entender. ¿Ok? Así que da información, la información es pura, digamos. Ok, entonces me queda eso que está aquí, y por lo tanto puesto acá, nos da lo siguiente. Me queda entonces acá, esto es integral, es E de R, pero no depende de R, así que me queda simplemente el flujo vale ER por R cuadrado, y de nuevo me queda la integral del ángulo sólido integrado sobre toda la esfera, eso vale simplemente 4pi. Y eso al otro lado me queda igual a la carga, que lo calculamos, que también vale 4pi. ¿Ok? Vale 4pi. Aparece este 3. ¿Ok? Y hay un R aquí cubo y un epsilon 0 acá abajo. Y se fijan, es muy simple ya, en este pequeño pizarrita ya resolví el problema. Simplemente ahora cancelo las cosas, se me van los 4pi. El R que está acá cancela el R que está allá, o sea, esto está acá, cancela el cubo que está acá, me queda un R. Y por lo tanto encontramos el resultado que nos va a dar al interior. Esto nos dice que al interior, soy un segundo para que alcancen. Ahora estamos bien. Entonces nos dice que al interior, sí está, ahí tenemos perfectamente. Eso nos dice entonces que al interior el campo eléctrico esencialmente de una esfera maciza, cargada uniformemente, es
lineal. ¿Ok? Extrañamente encontramos que era lineal. Es decir, que encontramos que el vector de R vale simplemente, hay una densidad de carga que se fue a cargo, vale ρ partido por 3, ok, R cuadrado, entonces nos queda, y acá R se nos canceló, R, y no tenemos nada más, se nos quedó todo afuera, elección 0, por supuesto, en la elección R unitaria. Y eso es el campo para R menor que el radio esfera. ¿Ok? Veamos ahora cómo es afuera y después lo analizamos. Después tratamos de entender por qué obtuvimos todos estos resultados inesperados. Pero esto me diría que si hago el análogo a la gravedad, si alguien me dice, oiga, hágale un hoyo a la Tierra y vaya a ver el centro de la Tierra cómo va la gravedad. Lo que sentirían esas personas a medida que penetran, verían que la fuerza de gravedad disminuye linealmente. ¿Ok? Es decir, que si yo le hago un hoyo a la Tierra, ¿ok? Imagínense, le hago un hoyo y atravieso de aquí hacia el otro lado. Supongamos que pasamos de Chile a algún lugar que tenga algo de tierra y no agua, pero hacemos un hoyo. Pregunta, si yo tiro una pelota, ¿qué es lo que pasaría si suelto esa pelota por ese hoyo que atraviesa todo el planeta? ¿Qué es lo que debería hacer la pelota? Queda al medio. Si la suelto de esta altura y la suelto, ¿qué se imaginan que debería pasar? Queda al medio. No, porque se va a quedar al medio, tiene inercia. Si se queda al medio es que hay disipación. ¿Qué es lo que debería hacer si suelto esa pelota? Oscila, muy bien. ¿Por qué? Porque se satisface la ley de Hooke, una fuerza lineal, un resorte. Entonces significa que si yo me tirara, no sé, en un ascensor hacia el interior de la Tierra, pasaría, iría, volvería, iría y volvería. Porque hay algunas películas de ciencia ficción que ocupan ese tipo de cosas y se conectan de un planeta a otro planeta, y eso más o menos sería correcto, pero hay que ponerle freno. Suelto eso es como un resorte. Si suelto a la misma altura, voy a llegar exactamente hasta la otra altura. Si no me frenan, me devuelvo. Un resorte. Y eso es correcto. Hay películas que hacen eso y es correcto. Absolutamente correcto. ¿Ok? Simplemente hay que afirmarse en los cinturones, esas cosas así, para que uno no tenga cosas raras al interior, pero va y vuelve sin problema. Ok, ahora la otra parte. Si quieren entonces, si tienen alguna observación, como Hooke. Otro que dice Hooke sí que era un buen físico, pero que Newton odiaba. No sé si se encargó de borrar su cara por todos lados. Hooke fue muy interesante, descubrió varias cosas, trató de entender el mismo problema de gravitación, Newton nunca lo hizo, y lo vio y lo hizo desaparecer su cara por todos lados. ¿Sí? No tenemos retratos, no claro si era Hooke o no. ¿Okay? Lo odiaba. Newton es un gran personaje, no es normal, tiene muchas cosas, pero tiene una vida muy, muy difícil. Lo que hizo fue un personaje muy, muy complejo, muy difícil. Ok, R mayor que R0. Entonces, si R es mayor que R0, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos nuestra esfera y de nuevo sacamos colores, que algunos dicen, y nos colocamos fuera. Ok, R0. Ahora por fuera. ¿Sí? Hacemos el mismo cálculo, pero ahora fuera. Ahora uno dice, bueno, pero eso no debería cambiar nada, eso va el flujo de acá, en la misma superficie amarilla que puse acá, y por lo tanto esta parte de acá es más o menos fácil, es lo mismo que ya sabemos hacer, debe ser R, la dirección R unitario, por R cuadrado, seno de teta, por d teta de phi. Esa parte queda igual, o sea, otra esfera más grande, 4R. Lo que sí va a cambiar es la carga en el interior. ¿Por qué va a cambiar la carga en el interior? Es porque en este caso hacemos de nuevo la integral sobre este volumen amarillo, pero solo hay carga en la parte del volumen que está acá. Por lo tanto, ¿cuál es la carga que está encerrada ahora en esta esfera amarilla? ¿Cuánto es la carga que está encerrada en esta esfera amarilla? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Eso es. O sea, lo que es eso es simplemente 4pi tercios R0 al cubo por ρ. Es simplemente el volumen de toda la esfera. O sea, no voy a irme más allá, no hay más carga. Entonces, esta diferencia del resultado anterior no depende de R. Y por lo tanto encontramos lo siguiente. Encontramos simplemente que nos queda el campo eléctrico, vamos a integrar de acá, me dice usando el flujo, el campo eléctrico nos queda acá, nos queda simplemente multiplicado por R cuadrado, por 4pi, al otro lado nos queda la carga al interior, que vale 4pi tercios, R0 al cubo, por ρ, partido por epsilon 0. Y por lo tanto encontramos que el campo eléctrico al exterior vale simplemente los 4pi, de nuevo se cancela, esta vez no hay R al otro lado, así que sobrevive, nos queda densidad de carga constante por R0 al cubo, partido por 3 epsilon 0
R cuadrado en la dirección R unitaria. Así que nos dice lo que esperamos. Fuera de la esfera, el campo eléctrico decae con el inverso del cuadrado. ¿Okay? Dentro es lineal, fuera decae como el inverso del cuadrado. ¿Ok? ¿Claro? Entonces hacemos un gráfico y vemos, ¿se fijan cómo la ley de Gauss? Esto vuelve a insistir, si lo hicieran integrando, intenten por probar, así que les gusta integrar, o sea, usando la fórmula del campo eléctrico, que la conocemos explícita, y vean todo lo que calculan comparado a esos cálculos muy simples. ¿Ok? Se dan cuenta que lleva mucha diferencia de tiempo. ¿Ok? Pero intenten, porque si no, no van a poder evaluar, fácil o es difícil hacer todo ese tipo de cosas. Mayor o igual. Ahora voy a decir por qué, porque hay continuidad. Por ahora no lo mostrar, pero vamos a mostrar que hay continuidad, por lo tanto no tengo problema. El problema es cuando tenéis esa discontinuidad. Entonces ahí tengo una dificultad, como lo defino, pero cuando es continuo, entonces lo defino en ese punto. No tiene ninguna razón porque sea distinto de ese punto. Pero cuando hay discontinuidad, hay que tener el problema con más cuidado. ¿Ok? Por eso, solo eso, vamos a hablar. Entonces, nos queda. ¿Estamos bien por caso? Por si acaso hay alguna duda, ¿estamos bien? Gracias, responder. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Gracias. Entonces, esto nos dice que finalmente el resultado que encontramos de una esfera cargada, vamos a descubrir que uniformemente, ahora si la esfera no es uniformemente cargada, podría ser linealmente cargada con el radio o cualquier cosa, hay que calcular que hoy la ley de Gauss, como tiene simetría, se puede resolver igual. No hay problema, es que ser la integral del BQ con más cuidado, pero se puede resolver. Nos dice esencialmente dos cosas. Nos dice que ρ en la primera parte es, ¿cómo se llama? No, en la segunda parte. Es lineal, ya lo borré, pero bueno, como es hay continuidad, lo escribimos por continuidad. Entonces, no me acuerdo el resultado, pero fíjense que por continuidad, cuando esto vale ρ0, entonces nos diría que aquí dijimos que era lineal, así que podría ser R arriba, y para que haya continuidad, cuando esto vale ρ0, se cancela acá, así que dice 3, dirección 0, R unitario. Entonces, en este caso vamos a decir que vale para R menor que R0 y para R mayor o igual que R0, ¿ok? Y si revisan su cuaderno, es correcto eso. Y lo que descubrimos es que si dibujamos el módulo del campo eléctrico, entonces vemos que radialmente crece linealmente como la ley de Hooke, y para R igual a R0 decae como el inverso así, al cuadrado. Así que ese es el resultado que encontramos. ¿Okay? Eso es lo que nos enseña la ley de Gauss y es correcto si uno lo calcula de la otra forma. Así que Profesor, nos enseña que el campo eléctrico tiene esa forma. ¿Sí? yo Sí, todavía sí. tengo una pequeña confusión con el tema de la esfera cargada. ¿Cuál de las dos esferas está cargada? ¿La que cerramos o con la que se encierra la otra? No, nunca. La que encerramos es la superficie donde vamos a aplicar el flujo. La otra es la que está en blanco, es la que está cargada. Nunca olviden. La ¿Ok? amarilla entonces, la amarilla no está cargada. La amarilla no está cargada. La amarilla solo lo usamos como... solo lo usamos como representación de donde queremos calcular el flujo. ¿Ok? Ah, ok. Perfecto, ya. Muchas gracias. Entonces, por eso insisto, bueno, a mí me gustan los colores, sí, puede ser útil a veces este tipo de cosas, que es más fácil así no equivocarse. Ok, ¿estamos bien? ¿Estamos claros todos hasta ahí? ¿Sí? Acá sí es continua. Acá sí es continua, por eso puse la igualdad, no hay ningún problema. Ah, ya. ¿Ok? No veía. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo explico que es lineal? Como por la parte de afuera, de nuevo, si me pregunta por fuera es fácil, simplemente desde lejos se ve como un punto, así que estamos de acuerdo. Pero ahora, ¿cómo explico que es lineal? ¿O qué argumento podríamos dar porque sea lineal, o más o menos? ¿Cómo tratarían de explicar eso? Podría, no, bueno, soy bueno para calcular y ese es el resultado, y también no dudo mis cálculos, yo voy a ver lo que hago. ¿No? Porque cada vez que te adentras más a la esfera, va a haber más puntos infinitesimales que hay simetría, por lo que se empiezan a cancelar uno a otro. Muy bien, ese es el resultado, perfecto. Primero que nada, recuerden que si me paro en la superficie cualquiera, todo lo que pasa afuera no aporta, porque ya mostramos que eso es cero, tiene el mismo ángulo solo.
Pero a medida que me voy alejando, voy agregando más y más carga. Y por lo tanto, ese el efecto me está diciendo esto. O sea, voy agregando más carga y el efecto de esa carga, entonces está haciendo que el campo eléctrico crezca linealmente. ¿Ok? Es eso lo que está haciendo. Muy bien. Esa es la respuesta. Perfecto. Muy bien. Qué bueno. ¿Ok? Eso tienen que desarrollar la intuición. Y les recomiendo, cada vez que lleguen un resultado, no se vayan. Es decir, que deberían colocar por qué y lo tratan de explicar. ¿Ok? Eso es muy bueno. Es muy bueno. Bien. Entonces, eso ya quedó claro, así que estamos bien. Pero resolvamos el último ejemplo y decíamos cambiar de nuevo. Pero creo que ya con esto, creo que ya son especialistas en la ley de Gauss. Por lo menos ya van a entender bien cómo resolver problemas. Y está lleno de cientos de problemas. Pero resolvamos uno más, simplemente para que satisfagamos la pregunta que nos hizo un compañero. ¿Qué pasó? Tenemos un hilo cargado. ¿Ok? Si tenemos un hilo cargado, ya eso lo resolvimos haciendo un montón de integrales. Se recuerda que usamos unas coordenadas especiales para calcular. ¿Ok? Ahora, el resultado ya lo conocemos. O sea, dado un hilo cargado, uniformemente, encontramos que el campo eléctrico lambda, el campo eléctrico lo calculamos, valía algo así, si me recuerdo bien, era lambda, rho partido por rho unitario, donde rho aquí no es densidad de carga, sino es la coordenada radial, rho. Creo que aquí salta un 2pi. ¿Alguien puede chequear si era un 2pi? Y epsilon 0. Creo que es un 2pi. Si no, puede un 4pi. Quizás me equivoqué en el 2. ¿Ok? Lo voy a calcular de todas maneras a la Gauss. ¿Ok? Simplemente por recordar el resultado. Si no lo calculamos a la Gauss. Es 2pi. Es 2pi, perfecto. Entonces aquí vendríamos, entonces lo hacemos a la Gauss. ¿Cómo Gauss haría este problema? ¿Ok? Entonces Gauss diría, ok, tengo un hilo infinito. Yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto cualquiera acá. Un punto arbitrario cualquiera. ¿Ok? Entonces Gauss lo primero que requiere es tomar una superficie cerrada que encierre una carga y que ojalá tenga simetría. Entonces, ¿qué simetría, qué superficie o qué volumen tomarían que tenga simetría si tengo un hilo? ¿Un cilindro? Cilindro. Muy bien, ahora estamos todos pensando bien. Qué bueno, eso quiere decir que ya aprendí. Muy bien, parece que puede ser todo el problema. Un cilindro. Así que Gauss haría eso. Entonces Gauss nos diría que, bueno, entonces tenemos que hacer esto, entonces tenemos que calcular simplemente el flujo, esta vez la integral de volumen o de superficie, tiene que ser un cilindro que está acá. Eso es la superficie. Voy a dar la simple, la vamos a hacer por pedacitos de ADS, perdón, y lo importante ahora es que, ¿cuál es la carga? Lo primero que voy a resolver es, ok, tengo un cilindro, pero el cilindro tiene que tener dimensiones. Entonces, puedo suponer que este cilindro, supongamos que tiene un radio ρ, como el que dije ahí, eso está bien, pero tiene que tener por acá algo más, tiene que tener algo por acá, una altura, llamémosla h. ¿Sí? Si calculamos bien, el resultado no debe depender de h, porque el resultado ya lo sabíamos, pero no debe depender de h. Entonces, aquí empieza uno a dudar, por eso uno tiene que hacer este ejemplo. Muchas veces se tienen que dar volúmenes, pero el resultado no va a depender de esas cosas si está todo bien calculado. No debería depender si h es chiquitito o h es muy grande, porque si no te tomamos un cilindro infinito. ¿Ok? No hay que tener entonces miedo, sino que tratar de seguir adelante y después esperemos con suerte que las cosas funcionen. ¿Ok? Por eso quiero hacer este ejemplo, van a ver cómo funciona el otro. Pero entonces uno tiene que tomar un volumen con la simetría del problema. Tiene que ser un volumen cerrado, no lo pueden llevar a infinito porque ahí van a tener problemas con este teorema. ¿Qué pasa en infinito? Nunca lleven las cosas a infinito, porque en infinito ahí tenemos dificultades, ¿okay? Singularidades, cosas así. ¿Okay? Así que tener cuidado. Por eso hay que tomar algo finito. Y con la esperanza que el resultado no va a depender de ese h que acabamos de colocar. Entonces, ¿cómo resolvemos? Entonces, para resolverlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, Gauss diría, bueno, la carga, ya calculé la carga, no calculé la carga. Entonces, ¿cuál es la carga al interior de este cilindro? Si tiene densidad de carga constante, lambda. ¿Cuánto es la carga al interior de ese cilindro que tiene altura h? Si tengo una densidad de carga lineal lambda. 2pi rho cuadrado por aquí. No, no es simple, es la densidad de carga por el largo. H. ¿Ok? La densidad de carga cuando es lineal, ok, no olviden, simplemente
es la densidad por el largo, me dice la carga. ¿Okay? Era esto, si esta se olvida, era Q, o el de Q valía simplemente lambda por delta L. En este caso el largo lo conozco, luego es lambda por H. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ahora calculamos eso con más cuidado. Entonces, teníamos esto ahí, y ahora ¿cómo hacemos estas integrales o cómo hacerlas justamente? Bien, primero que nada, cuando uno hace Gauss, tiene que tener idea de cómo es la simetría, pero primero lo escribimos sin simetría. O sea, si uno trata de escribir esto, uno diría, bueno, esto debería ser la integral de superficie, como una superficie cerrada, de la superficie de arriba, de E, ok, de E por delta S, más la integral de superficie en el manto exterior, por E por ds, y la otra integral que me queda debería hacerla en el manto o digamos, en la parte inferior, o en la superficie inferior. Y eso tiene que ser igual a lambda por h, partido por epsilon c. ¿Ok? ¿Sí? La de inferior y superior no se puede poner como 2 por la superior, por ejemplo. Sí, es correcto, pueden hacer la misma integral, pero es más correcto hacer algo más simple. Es que las dos valen 0. Pero sí, está bien, es correcto lo que acabas de decir. Por supuesto, no lo escribí, simplemente fue porque o tengan volumen más raros para como crear una integral de superficie, como la separan por pedacitos. Solo porque quise enfatizar eso. Pero la razón por la cual voy a eliminarla es porque ¿qué simetría tiene el campo eléctrico? En principio el campo eléctrico debería depender ρ, coordenada radial, phi, ángulo azimutal, z. Obviamente tengo que usar coordenadas cilíndricas. ¿Ok? ¿Y en qué dirección quiere que apunte el campo eléctrico si tengo un hilo cargado? ¿Qué dirección tiene que ir el campo eléctrico? Intuitivamente, radial. O sea, si no supiera nada, piensa que nos da un resultado. Si fuera radial hay dos posibilidades. O, depende, o va en la dirección, hacia arriba o hacia abajo, o ortogonal. No hay otra posibilidad. No puede ir en un ángulo diagonal, porque eso no tendría sentido por simetría. O es hacia afuera, o es hacia arriba, o es hacia abajo. Pero ya sabemos cuando hay cargas, el campo entonces tiende, tomamos dos puntos cualquiera y nos damos cuenta que al sumarse nos queda que es hacia afuera. ¿Ok? Así que intuitivamente sabemos que esto tiene esa dirección ermitaña. Y por lo tanto, esto hace inmediatamente que las integrales están ahí sean 0. ¿Por qué? Porque esta de acá sabemos que hacia arriba, el vector normal va hacia arriba, y acá va hacia abajo, luego dos vectores ortogonales, 0, porque es 2 segundos. ¿Ok? Y 0 está buscando. Yo, por supuesto, las dos veces, hay que hacer 2 veces lo mismo, pero tener cuidado de que las normales van en la otra dirección. Así que tener un poquito de cuidado. ¿Ok? Un pequeño cuidado. O sea, me queda solo la de afuera. ¿Y cómo hago la de afuera? Bueno, la de afuera es muy simple, me queda la del manto de afuera, es, vale, R de ρ por ds. Pero ¿cuál es el ds de la parte exterior de un cilindro? El ds de la parte de un cilindro es un ángulo que lo recorre y una altura que recorre la otra dirección. ¿Ok? El ángulo que recorre y la otra dirección. Por lo tanto, eso quiere decir que el ds vectorial es en la dirección radial. ¿Por qué? Porque el vector normal aquí apunta hacia afuera, así, justo a la dirección radial, y lo multiplico entonces por un ángulo, que es el ángulo azimutal, y ese sí depende de ρ, por dz. Eso es el dz vector de un manto de cilindro, la superficie exterior. ¿Es claro para todos? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, esto que nos dice ahora, que entonces nos queda, bueno, esto es 1, nos queda ρ, e integramos, y entonces encontramos que esto vale simplemente z, la integración en z la puedo colocar acá, en z va de 0 a h, en phi va desde 0 a 2pi. Y que quiero explicitar los límites de integración de superficie. Y por lo tanto me queda que esto vale ρ por ρ, de phi vale simplemente 2pi, z vale h, y esto es igual a lambda h partido por epsilon 0. Resultado, campo eléctrico vale simplemente A. Primera cosa maravillosa, no depende de h. Y era lo que esperamos. Eso quiere decir que nuestra imagen era correcta. O sea, ahora mismo la superficie que tomemos, incluso la podríamos llevar a infinito, pero siempre yendo de algo finito hasta infinito. Se cancela. ¿Sí? Ya que se va a H, ¿podría como haber considerado mejor como un disco y un puntito así? Por supuesto, pero por supuesto.
También lo que usted tomaba el límite, H tiende a 0. En realidad no depende de H. Pero es más fácil pensar un volumen que puedes manejar más con las manos y no tomar el límite. Pero tanto como se va a hacer como infinito, el resultado no depende de H. Así que no depende del volumen. Maravilloso. Y por lo tanto nos dice que lambda partido por 2pi rho en dirección rho unitaria opción 0. Y eso fue el resultado que hicimos en una clase que me demoré un buen rato en poder mostrarles el resultado. ¿Se recuerdan? Hice varios cambios variables, o sea, con rho prima, bla, bla, bla. Con Gauss nos demoramos, ok, una pizarra y media. ¿Ok? O sea, si alguien me pasa esos post-it, podría pago esos post-it a resolver el problema y me voy para casa. ¿Ok? ¿Sí? Gauss es muy útil. Aprendan a usar. ¿Ok? Más el principio de superposición, no olviden eso también. ¿Ok? Siempre, lo que sí tienen que descubrir cuál es la simetría del problema. A veces no van a ser obvio. ¿Ok? Hay que pensarlas bien. Así que yo recomendaría en estos problemas siempre pensar al menos antes de calcular. Porque si no quieren pensar, usen el primer camino. Esas integrales funcionan. Si uno le echa para adelante y es astuto para calcular, funciona, se calcula. Pero lo que yo diría es que cuando me proponen un problema, luego de pensar, ¿cómo lo puedo resolver o plantear con cierta simetría? ¿Soy capaz de hacerlo? Bien. Después, si no tiene simetría o no fui a calcular simetría, opto por el camino a la dura y calculo los 4 resultados. Si tiene simetría, me voy por este otro camino, lo hago, ok, con cuidado y después miro. Pero lo importante de Gauss es que si nos podemos equivocar. Si hago algún supuesto malo, me equivoco. Y ahí sí que voy a encontrar puras tonterías. Entonces, la única opción que me queda si me voy por Gauss es que al final, miren el resultado y dice, ok, tengo un hilo, ok, si me voy infinito, ¿por qué este no va como 1 partido por la distancia al cuadrado? Pregunto. ¿Por qué este no va como 1 partido por la distancia al cuadrado? Si tengo un hilo cargado, infinito, y me voy infinito, ¿cómo veo ese hilo cargado? Desde infinito, ¿cómo lo vería? Igual, por lo tanto, no puede ir como 1 partido por el cuadrado. Eso nos explica por qué no va como 1 partido por el cuadrado. Porque este objeto es infinito. Por lo tanto, si me voy infinito, lo veo igual. Así que, ningún problema. Eso explica por qué no va así. Así que eso me dice, sí, está bien. Por lo menos ya sé que no va como 1 al cuadrado. Está bien. O sea, primero que dice algo que es sensato, que depende del x 0 es normal. Que va en dirección radial, un poquito una figura, sumo vectores, así que tiene que ser así. Listo, estoy perfecto, este es el resultado. Ahora estoy confiado. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Usen eso para calcular, porque eso va a hacer que puedan entender mejor las cosas. ¿Ok? Por Gauss tienen derecho, pero analícenlo, si no, se pueden equivocar. ¿Ok? Si uno se equivoca enormemente, porque hace ansatz, que a veces están equivocados. A veces los ansatz que uno hace no son los correctos. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque va a llegar algo que contradice las cosas. Por ejemplo, si esto habría dependido de H, no, está mal. Está mal. Y tengo que devolverle a otro camino. ¿Ok? Muy bien. Bien, estamos claros entonces en casa, porque ahora sí vamos a cambiar de tema. Ya hice problemas suficientes, así que, no íbamos a cambiar de tema. Solo me queda, ok, solo un minuto, tengo solo un segundo. Me voy a cambiar, sí, dale, ¿se escucha? ¿Cuál sería la lógica de que no dependa de H? No entendí bien eso. La lógica que no dependa de H, ¿qué significa? Es que, la lógica que no dependa de H, solo quiero probar una cosa mientras. La lógica es que no dependa de H, es que ese resultado sabíamos que no dependía de H. No, voy a terminar. O sea, la lógica es que no dependa de H, solo quiero chequear si funcionan los videos, nada más. No puede ser nada más. La lógica es que no dependa de H, es que simplemente es que ya sabíamos que no dependía de H. Eso no lo sabía Prolog. Ya lo habíamos calculado. Ya por eso. Entonces, por eso teníamos que verificar eso, por eso era obvio hacerlo así. Si lo habría hecho de otra forma, habría explotado más. Solo quiero mostrarles un video y nada más, porque bueno, si no lo haré de todas maneras. Quería explicarles un poco lo de la divergencia. Ok, pero parece que tenemos que saltar la publicidad, bueno, obviamente, bla, bla, bla. Ok, solo es porque voy a tratar de... Ok, creo que no va a funcionar. Perdí el video que quería mostrar, pero no importa, lo voy a hacer en mi clase complementaria, pero lo que les tengo que mostrar es la noción de divergencia, y con eso les voy a mostrar la nueva ley de Gauss, que lo voy a escribir en esta pizarra, que es una ley maravillosa, que cuando les logre demostrar cómo se escribe en realidad la ley de Gauss, les voy a mostrar que la ley de Gauss se escribe así. Se escribe como la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga a partir de exponencial. Esta es la forma correcta de escribir la ley de Gauss, que es exactamente igual a la que les mostré, pero esta vale en un punto. La otra requiere un volumen.
Uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Necesito siempre un volumen? No, les voy a mostrar que eso vale en un punto. Así que eso se lo voy a hacer en la clase complementaria, mostrarles que la ley de Gauss se escribe así, pero les tengo que enseñar qué diablo es esto que está acá, que es la divergencia. ¿Ok? Y Gauss la inventó para explicar esto, a todo esto. ¿Ok? Así que bueno, nos vemos entonces en la próxima clase, y no sé si se pregunta de casa antes que se me olvide. ¿Estamos bien? Estamos bien. No sé si hay pregunta acá, ¿o estamos bien? Muy bien, qué bueno. Nos estamos viendo entonces algunos, no. Bueno, algunos en la casa los veré acá y ustedes me volverán a ver en la casa algunos, y ojalá podamos vernos lo antes posible. Cuídense entonces. Chao. Chao, chao, cuídense.